Evangelio de Marcos, el capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 42 hasta el 50. Dice así la palabra de Dios: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí nos encontramos en un pasaje donde el Señor Jesús va a hacer tres advertencias y usa un lenguaje muy fuerte, dándonos a entender que este tema que está tratando tiene mucha importancia, mucha seriedad, que no deberíamos pasar rápidamente por este pasaje, sino detenernos y meditar en él cuidadosamente. La primera advertencia es: cuidémonos de ser tropiezo a un hermano pequeño. Aquí pequeño no se refiere solamente a pequeño de edad, sino tal vez a alguien recién convertido, alguien que quizás es más nuevo en las cosas del Señor y por lo tanto más vulnerable a entender mal las cosas y a poder caer en algún pecado, en alguna falta, guiado por el mal ejemplo de otras personas. Y aquí lo que nos enseña es que tengamos cuidado de ser nosotros los que con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestros hábitos, con aquellas cosas que hacemos, pensamos, decimos, practicamos, estemos induciendo a otros a hacer algo mal, que sea contrario a la voluntad de Dios, que sea pecado. Muchas veces pensamos que lo que nosotros hacemos nos afecta solamente a nosotros mismos, pero claramente este pasaje y otros pasajes en la Escritura nos hacen ver que las cosas que nosotros hacemos pueden afectar y dañar grandemente a otras personas. Y para tener en cuenta nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones, nuestros malos hábitos, a quienes más van a perjudicar es a aquellos que están más cerca nuestro. Y muchas veces vamos a cosechar el fruto amargo de hacer mal las cosas cuando veamos a nuestros hijos repetir nuestros errores o repetir nuestros pecados. Por eso la advertencia de Dios es: tengamos cuidado de no ser de tropiezo a un hermano más débil. Y es tan fuerte la exhortación aquí del Señor Jesús que dice: antes de hacer esto, mejor te sería atarte una piedra de molino al cuello y tirarte al mar. O sea, experimentar una muerte cruel y violenta antes que ser de tropiezo a alguien que cree en el Señor Jesús. La segunda cosa, advertencia, es que cortemos con aquello que nos lleva a pecar. Aquí el pasaje sabemos que no es algo para aplicarlo de manera literal, cuando nos dice que nos cortemos el pie, nos cortemos la mano, nos saquemos el ojo, sino que nos está enseñando a tomar medidas drásticas con aquellas cosas que nos llevan a pecar. Y nosotros podemos examinar nuestra vida y ver cuáles son aquellas cosas que quizás nos acercan demasiado al pecado y que muchas veces nos llevan al pecado. A veces tienen que ver con relaciones, tal vez con alguna amistad, tal vez con algún compañero, con alguien que cada vez que nos juntamos con esa persona terminamos haciendo cosas incorrectas. O tal vez los lugares a los que vamos. Tal vez vamos a lugares donde sabemos que vamos a terminar haciendo lo que no tenemos que hacer. O quizás las cosas que estamos mirando, las cosas que miramos en televisión, las cosas que miramos en internet, aquello que entra a nuestra mente por medio de nuestros ojos. Y lo que aquí el Señor nos invita a hacer es que si detectamos en nuestra vida personas, lugares, cosas que nos llevan a pecar, que hagamos un corte drástico con esas cosas, porque si no van a destruir nuestra vida. Aquí el pasaje nos está enseñando pérdida de salvación. Por muchos otros pasajes de la Escritura sabemos que la salvación no se pierde, pero podría indicar dos cosas. Quizás está frenando a alguien que está a un paso de aceptar a Cristo, de ser salvo, algún pecado que lo tiene atrapado, que no lo quiere dejar, un hábito al que no quiere renunciar por ninguna cosa, y por eso no da el paso de aceptar a Cristo. Y dice: mejor cortar con ese pecado para poder recibir al Salvador, para poder aceptar a Cristo en tu corazón, porque si no el final va a ser tremendo. Ir al infierno eterno donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, un lugar de sufrimiento tremendo que les espera a aquellos que quizás por amar más las tinieblas, por amar más el pecado, rechazan a Cristo. Pero si somos cristianos y ya hemos aceptado a Cristo, pero aún hay cosas en nuestra vida que no están bien, si bien el pecado no nos va a llevar al infierno, quizás sí nos va a hacer experimentar sufrimientos que se parecen mucho al infierno, porque vamos a ver destruidas nuestras vidas, destruidos nuestros ministerios, destruidas nuestras familias. Nos vamos a encontrar en tiempos realmente de mucha tristeza y depresión por causa del pecado. Porque el pecado produce destrucción, porque el pecado produce miseria, porque el pecado nos separa de Dios, que es la fuente de todo gozo, paz y bendición, porque el pecado también hace que Dios tenga que actuar en nuestra vida con disciplina. Así que la segunda advertencia es que cuidemos
de aquellas cosas que nos llevan a pecar y que cortemos con esas cosas. Y la tercera exhortación es que tengamos cuidado de cumplir con el propósito de ser sal. Dice allí el pasaje, tened sal en vosotros mismos. Y también nos dice que tengamos paz los unos con los otros. Y el propósito por el cual Dios nos ha llamado es para que seamos sal en este mundo. Lo dijo ya el Señor en el Sermón del Monte, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. La sal era muy importante en aquellos tiempos, como tal vez lo es ahora, porque era un elemento útil para impedir y para frenar la corrupción, sobre todo de los alimentos, pero también era algo para dar sabor y era algo también para producir sed en las personas. Y la idea es que nosotros tenemos que vivir una vida que muestre que el cristianismo realmente es algo agradable, como decía el Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado, y también que podamos despertar y producir sed de Dios en las personas, que cuando ellos nos vean a nosotros puedan ver que detrás nuestro hay un Dios grande, un Dios que ama, un Dios que cuida, un Dios que provee, un Dios que acompaña, y que tengan deseos de conocer a ese Dios. Y es ahí donde nosotros también tenemos que funcionar como luz. La sal produce el deseo, pero la luz les muestra que en Cristo van a encontrar donde saciar toda su sed, para no tener sed nunca más. Que el Señor nos ayude, que nos ayude a no ser de tropiezo a los hermanos más débiles, que cuidemos nuestras palabras, nuestras conductas, nuestros hábitos, que cortemos con aquellas cosas que nos llevan a pecar, y que también cumplamos con el propósito de ser sal, que nuestras vidas puedan ser vividas de tal manera que despierten en otros sed de Dios, y seamos nosotros mismos quienes guiamos a Cristo para encontrar en Él el perdón y la salvación de sus almas. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, y ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Hasta siempre.